Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. A nombre del Instituto de Investigaciones Sociales y como director de esta entidad académica les doy la más cordial bienvenida. Le agradezco al doctor Javier Delgado, coordinador del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, primero que nos haya elegido como sede, lo cual es muy valioso e importante. Somos entidad participante en el programa, pero bueno, el programa no está muy disputado por otras entidades y por otras sedes. Entonces muchas gracias por permitirnos ser sede de este seminario, que entiendo que es la cuarta edición del Seminario Permanente Agricultura, Alimentación y Ciudad, que ahora entiendo que su título es Hungry Cities en México y en el sur global. Pues sean todos ustedes bienvenidos. Me da mucho gusto que podamos ser partícipes no solamente en la letra de las actividades de este programa tan importante para la universidad, sino en las actividades que se realizan. Le doy también la bienvenida al doctor Bernard Thaler. Thaler está bien dicho, sí. Muy bien. Muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa. Para no ser demasiado prolongada esta intervención, le cederé la palabra, creo que al doctor Thaler en primer lugar, en tanto que es invitado a esta universidad, y posteriormente al doctor Delgado, y al final solamente haré un breve acto protocolario para dar inicio a esta sesión del seminario. Adelante, doctor, por favor. Bueno, gracias por sus palabras de bienvenida. Buenos días a todas y todos, y como cada vez, pues la cuarta edición, es un placer para mí inaugurar esta sesión del seminario sobre alimentación, agricultura y ciudad. Sí, está bien, pues, gracias. Ahí está. Bueno, la idea de este seminario, que fue una iniciativa conjunta del PUEC y del SEMCA, es intercambiar sobre las relaciones que se puede obtener, o muchas veces también funcionan muy mal, las relaciones entre agricultura, alimentación y el aprovechamiento de las ciudades. Y en este sentido buscamos la manera también de trabajar en la central de abasto de Ixtapalapa, y no es evidente construir un proyecto de investigación con los responsables de la central de abasto. Pero poco a poco esperamos adelantar el proceso de intercambios con un acercamiento que venga de la ruralidad, pero también de la ciudad. Y el tema, y lo vamos a platicar hoy con las colegas que van a intervenir después, es entender las relaciones que existen o que buscamos organizar entre producción y comercialización agrícola y la alimentación en las ciudades. Y creo que tenemos eventos hoy, pero también en las semanas y meses que van a seguir. El punto fuerte, pero creo que Delphine lo va a decir, espero, al final de este encuentro, es el coloquio internacional que vamos a organizar también con el PUEC y el SEMCA, pero otras instituciones, en octubre, sobre este tema de justicia alimentaria y justicia espaciales. Y yo te aprovecho de tomar la palabra para decir que el 29 y 30 de mayo tenemos en el SEMCA, situado ahorita en el IFAL, en el centro de la ciudad, cerca de Reforma, cerca de Palma, 2 días sobre migraciones. No sé, no es porque atrás de esta pared hay otro seminario sobre migración que lo estoy diciendo, pero al menos son 2 días, el primer día sobre el movimiento de migración y la interpelación de las caravanas de migrantes, y el segundo día, que me parece más relacionado con el tema de hoy, es una propuesta de reflexionar sobre el tema de las migraciones laborales en medio rural. Y vamos a hacer una comparación, son los 2 días que vamos a hacer de esta manera, entre lo que está pasando en México y en Centroamérica
y aprovechando la presencia de Francia y sus relaciones históricas con el África y el sur del Mediterráneo, todas las relaciones de trabajo que se hacen entre Francia, Europa y África del Norte. Y es una invitación que le estoy haciendo a ustedes, si fuera de esta sala, con el medio de comunicación, a participar con nosotros en esa reflexión sobre las migraciones laborales. Y poco a poco esperamos con Delphine Prunier y Julie Legal construir con otros colegas en México todo un conjunto de reflexiones sobre lo que está pasando en las relaciones entre ciudades y medio rural para nutrir mejor la población. Gracias y seguimos reflexionando juntos sobre estos temas. Muchas gracias. Pues igualmente agradezco, señor director, la oportunidad de estar aquí. Creo que es el primer seminario que tenemos y espero que no sea el último. Igual Bernard, bueno, con Bernard ya tenemos varios precedentes. Déjenme decirles sobre la vinculación. Efectivamente el PUEC, en general los programas universitarios, tenemos como uno de nuestras tareas principales el actuar como vinculantes entre distintas entidades, centros de investigación, no solamente académicos, sino del sector gobierno, de políticos y del sector social. Entonces esas iniciativas siempre las vemos con muy buenos ojos, pero en particular en el caso del PUEC tenemos una fortuna de contar con un comité directivo que es, digamos, el máximo órgano de coordinación y de evaluación del programa, que es muy interesante porque está compuesto por 18 entidades, facultades, institutos y centros, tanto de las ciencias duras como de ciencias sociales. Entonces eso es un reto. A mí en lo particular siempre me pareció una perspectiva interesante. No es nada fácil poner a esas disciplinas fragmentadas, pero yo creo que lo podemos ver como una gran oportunidad. Así es que aprovecho esta ocasión para pedirles que si ustedes ven en sus deliberaciones, en las conferencias que tengan, si ven esa vinculación posible, Delphine conoce perfectamente bien estas relaciones, nos las hagan saber para apoyar en lo que podamos pues continuar con esa vinculación. En el segundo lugar, tenemos como tarea también acercarnos a problemas nacionales, fuertes problemas nacionales. Todos los problemas son fuertes, pero pues habrá que tener una prioridad, atacar los más fuertes, y creo que pues el tema que Delphine nos propuso para hacerlo conjuntamente PUEC CENCA ha sido un acierto. El problema ya lo mencionaron muy bien tanto el señor director como también director de CENCA. Y bueno, aquí en este caso la intención sería la tercera característica. Miren, nosotros hemos tratado de que las reuniones que organizamos no sean solamente un evento muy bien hecho, muy bien organizado, con gente muy capaz, pero terminamos y se van las discusiones. En el mejor de los casos queda ahí una nota en la página. Entonces aquí lo que queremos es crear una sinergia de actividades, y eso el seminario de Delphine ha sido muy rico. Ella ha ensayado muchas distintas modalidades, no solamente el seminario, ha hecho talleres, ha hecho café de tesistas sobre el tema, ha hecho cines debates sobre el tema. Entonces es muy rica las modalidades que podemos utilizar en esta tarea. Pues no me queda más que agradecerle al director del Instituto de Sociales, al director de CENCA por este apoyo que nos han dado para este trabajo, y a ustedes pues la mejor de las discusiones posibles. Yo voy a pedirles una disculpa, pero tengo que salir corriendo, pero pues mis mejores deseos para esta discusión. Buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto poder empezar con esta cuarta sesión del Seminario Permanente Agricultura, Alimentación y Ciudad.
que estamos organizando en conjunto entre el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, al que pertenezco, y el SEMCA, con mi colega la doctora Julie Legal, que por problemas de salud no puede asistir hoy, pero que nos acompaña desde la preparación y hasta las próximas etapas de este seminario. Este seminario tiene por objetivo articular problemáticas de agricultura y de alimentación que muchas veces no están pensadas en conjunto, y pensamos que además el tema de la ciudad, de las problemáticas urbanas y periurbanas, son muy importantes como para hacer este vínculo entre estas temáticas. Hoy decidimos organizar esta sesión alrededor de un proyecto que se llama Hungry Cities, que se ha dedicado más lejos, que se ha dedicado a estudiar el tema de la seguridad alimentaria, o más bien de la inseguridad alimentaria, en diferentes ciudades del mundo, y en particular de lo que llamamos sur global, en particular en África, en Asia y en América Latina. Entonces tenemos aquí presentes 3 investigadores que han trabajado alrededor de un estudio en estas diferentes ciudades con metodologías similares para poder discutir y comparar, ¿no?, los resultados de sus estudios. Primero, el que nos va a presentar en primer lugar es el doctor Jonathan Crush. Es profesor investigador en geografía y en estudios ambientales en la Wilfrid Laurier University en Canadá. Es profesor también en migración y desarrollo en la Escuela de Políticas Internacionales y Gobernanza en la Vassily School of International Affairs. Ha vivido de niño y de adolescente en África del Sur, Zimbabue y Swaziland, y después se tituló de la Universidad de Cambridge y obtuvo una maestría en la Universidad Wilfrid Laurier y un doctorado en la Queen's University, también en Canadá. Fue director del Centro de Investigación sobre África del Sur y del programa sobre migración de África del Sur de la Universidad de Queen's. Ha contribuido en la fundación de la Red de Seguridad Alimentaria Urbana para África y fundó también esta plataforma de Hungry Cities para vincular investigaciones entre diferentes países y diferentes ciudades en Canadá, Jamaica, África del Sur, Mozambique, Namibia, Kenia, India y China. Es especialista en migración y desarrollo, pobreza urbana, inseguridad alimentaria y grandes metrópolis mundiales. Nos parece muy interesante tener con nosotros hoy al doctor Crush, justo porque nos aporta como toda esta visión y esta perspectiva desde otras experiencias, lo que espero nos permite pensar las problemáticas de inseguridad alimentaria en México, en la Ciudad de México, desde estas otras perspectivas. Jonathan nos va a dar una presentación en inglés, nada más con el PowerPoint en español, para que puedan seguir. Thank you, Jonathan. We are very pleased to receive you. And adelante. Thank you very much. You can hear me at the back? Thank you very much, Delphine. Thank you very much for the organizers of this workshop, seminary. I'm very honored to be invited to come here. I should also give thanks, even though they're not here, to the funders of Hungry Cities Partnership, who enabled me to be here. That is the International Development Research Center in Ottawa and the Social Science Humanities Research Council of Canada.
I'm going to talk today about the Hungry Cities Partnership, what it is, and also some preliminary discussion of some of the results of our research. So in my presentation, that's better, I'm going to do 5 things. First, I want to give you some context and look at the phenomenon of global urbanization. Second, I will introduce you to the Hungry Cities Partnership, or HCP. Then I will talk about one of the big comparative surveys that we've done, the Household Food Security Survey. Fourth, discussion of some of the results of this survey in a comparative context. And finally, some concluding remarks. Right, first, in terms of context, this graph here shows you from 1960 and then projecting forward to 2050 the proportion, or the number actually, of the global population that is living in urban areas and living in rural areas. And you can see a dramatic change over the course of 100 years. In 1960, it is clear that the rural population in blue was dominant. By about 2020, it is and will be about 50%. And then by the middle of the century, the majority of the global population will be living in urban areas. So this is a major shift in the nature of human occupation of the planet, that by mid-century we'll have 2 billion people living in rural areas, but as many as 7 billion living in urban areas. Now that's a global picture, but then if we look at different regions of the globe, we see that this trajectory of urbanization has taken place at different speeds and at different times in different parts of the world. So the top bar, the green, is North America, and on the vertical axis you can see the proportion of the population living in urban areas. Now, in 1950, at the beginning, there was a lot of divergence, difference in these different regions. But over time, you can see these lines begin to close up as more and more parts of the globe become urbanized. So the green is North America, the purple line is for Latin America and the Caribbean, and the blue line is for Europe. What is very noticeable about this is what's happening at the bottom of this graph in relation to Asia, which is the red, this dramatic increase from 15% urbanized in 1950 to a projected 65% by middle of this century. And then even Africa, which is often seen as being a rural continent, we can see it's urbanizing also quite dramatically. So that nearly 60% of the population of Africa will be living in towns and cities by the middle of the century. Another way of looking at this is to look at the proportion of the world's urban population that is living in different regions. So if you look first at the
the light yellow colored bars, you'll see that, and this is for 1950, 4% of the global urban population was in Africa, 33% in Asia, 39% in Europe, 9% Latin America, Caribbean, and 15% in Northern America. And over time, you can see this is changing. So if we jump forward now to 2050, we'll find that 20% of the world's urban population will be in Africa, 53% will be in Asia, and 10% will be in Latin America and Caribbean, what we know generally as the Global South. And the proportion of the world's urban population living in Global North is declining, down to 9% in Europe by 2050, and 6% in North America of the global urban population. So it is the Global South where the kind of future of urbanism and urbanization is being experienced. And this is shown very clearly in this final one that I have for you in terms of context, which is really just a picture of what are called megacities. These are cities with population of greater than 5 million people living in them. And the red are even bigger cities of more than 10 million. And you look at this graph, at least this map, and you see immediately that while there are some large cities in the global north, it's the global south, Asia, China, Latin America, at a lesser extent, but still even in Africa, where we're finding these massive concentrations of human population in urban areas. Now, what does this mean if we jump from this rapid urbanization to the issue of food security, which is often seen as being an issue for rural populations? And this graph just takes, for a number of different countries, the proportion of the urban, which is the dark line, and the rural population that is food energy deficient, measured by calorie intake. And what's surprising about this is that it shows that for many, many countries, just this selection, and that the proportion of food insecure, as measured here, is higher in urban than it is in rural areas in these countries. The only exception to that is some of the African countries where rural food insecurity is still higher than urban, but urban is still significant, between 20 and 40% of the urban population. All right, that's what I wanted to say in terms of just some general context and why it is that we made this decision a few years ago that it was important not only to understand what was driving this process of urbanization of humanity, but also what the implications actually were for those living in cities and having moved to cities, in terms particularly of food issues, food access, and ultimately food security. And so, in partnership with a number of different organizations, universities, and institutes in different countries, we formed this Hungry Cities partnership. And the logo looks very complicated, but it's actually a combination of a major building in each of the different cities put together into one skyline symbol. So the title of our Hungry Cities Partnership is taken directly from this important book that was published some time ago now by Caroline Steele, called Hungry City: How Food Shapes Our Lives.
And I just take one extract from the book in which she says, food in cities are so fundamental to our everyday lives that they're almost too big to see. Yet if you put them together, a remarkable relationship emerges. And the Hungry Cities Partnership is dedicated to trying to understand the nature of this relationship between urbanization and food security. For those of you, I can only touch on some of the things we've been doing today. For those of you who are interested in finding out more about Hungry Cities Partnership, I've put the website address there, www.hungrycities.net. And then we also have a Facebook page which has regular updates, daily updates on stories about urbanization and food. Facebook.com/movingonempty. Now, my Spanish is non-existent, but I do know that Delphine at least mentioned to you the countries that are involved in the Hungry Cities Partnership. But the issue is we're not so much interested in the country, but in the individual cities. And these are widely spread, ranging from here, Mexico City, Kingston, Jamaica, 3 cities in Africa, Cape Town, Maputo, Nairobi, Bangalore in India, and Nanjing in China. I just want to say something quickly about each of these cities, because each of these cities, what's very important to the food system is what we might call the informal sector, the informal food sector. And that's what you'll come away with today is a sense of how different these different cities are. But this is the one thing in common, that they all have an informal food sector that's quite important to the food security of the city. And I want to say something, just a little scenario vignette about each of these informal food sectors as a way of context. So this is a market in Jamaica where women are selling produce that is produced in Jamaica. But the challenge there in Jamaica is that the people leaving the land, production of local fruits is declining. And with that decline comes the ability of these women to earn income. This is Cape Town in South Africa. I put the population up of each city, it's 4 million. And here you have an interesting dynamic, because this is a city which is dominated by supermarkets. The food system is dominated by supermarkets and has a very small informal food sector. But what you find here is that the supermarkets you save that are setting up in lower income areas don't have any fresh produce in them. They're just selling processed food to low income consumers. And so informal vendors are buying fruit and vegetables in other parts of the city and establishing themselves here, right outside the supermarket doors. Maputo, Mozambique, a population of 2 million, and this vendor in one of the markets is selling, as you can see, chicken. But none of the chicken sold in Maputo is produced in Mozambique. It is all imported, and imported from Brazil. Nairobi in Kenya, population of 3.3 million. As in a lot of African cities, the informal food sector is persecuted by the authorities who try to remove informal sellers from the streets. And Nairobi is very typical of this. The police are constantly harassing informal vendors. And what the government wants to see is people setting up informal shops like this so that they can then tax their income. Bangalore, India is 13 million, and most of the informal vending takes place in Bangalore on the streets. This would be a typical stall.
And what struck me when I went there and took this photo is the artistic, cultural artistic arrangement of the produce. It must take a long time to set up every morning. And then finally, Nanjing in China has a population of 8 million. And here, and this is very important to the food system, the government sets up wet markets, and this is an example of a wet market, within walking distance of every person in the city. And then vendors rent stalls inside these wet markets. So you can see there is this commonality of an informal food sector, but the issues that are raised about governance and about strategies, about challenges, vary from city to city. Now, the objectives of the Hungry Cities Partnership are listed here. I'll go through them quickly. We're researching the levels and determinants of food security and comparing the partner cities. We're studying the urban food system, including the organization, structure, and potential of the informal food economy. We're assessing opportunities for women and youth to be incorporated into urban food systems as entrepreneurs and employees. We're examining policies that contribute to greater urban food security. We're building capacity of research organizations and networks. And we're training graduate students and postdoc researchers to conduct research on urban food security in the Global South. Now, specifically, what I want to talk about and bring to your attention today is the first major collaborative activity that we undertook, which was a household-level representative survey in each of the 7 cities. And so this household food security survey wants to measure the prevalence of food insecurity, to look at inequality in food security between households, to try and understand the causes of food insecurity in its relationship to gender, age, household type, income, poverty, to understand where households purchase their food and which food items they consume, and also to assess finally whether households access food from non-market sources. In other words, what is the importance of things like urban agriculture, social grants, food banks, and rural-urban food transfers. So we've done this survey in each of the 7 cities, including Mexico City, and this is just a summary of the number of households interviewed in each city, and also, because we collect data on members of households, the number of household members. So it's overall, it's over 10,000 households and over 40,000 members. I put these 2 photos in just to illustrate a couple of things. One is to show that in terms of administering the survey, we're not using old-fashioned paper, but actually using tablets for interviewing households. It's been a very successful use of technology, and it also makes the data immediately available. You can collect data for a day, and then you can look at the results online the next day. And there's no long delay. And then this is just a fieldwork team, always students who are trained in the use of tablet technology, and then do the implementation of the survey. This is a team from Nanjing, students from Nanjing in China. The other thing we collect as part of this is the GPS location of households, which can then be mapped in this kind of way. So this is just an example of the mapping of the households that were interviewed in Nairobi, in Kenya. And this particular map, it's actually a map, not a graph, just makes a distinction between households that are food secure and households that are food insecure, mentioned here in red. Now what I want to do is ask the question and answer the question, how do we actually decide what a food secure and food insecure household actually is? There are many definitions of food security. Instead of
giving you a definition, I thought it would be useful to give you this diagram, which suggests that food security relates to both the quantity of food that's available and the quality of that food. And then beneath that are different aspects or dimensions of food security. How available is food? How accessible is food? How stable is the food supply? And what are the health implications and health aspects, particularly around nutrition and diet diversity? So this is a kind of standard way of thinking about food security as having different aspects. And in our household food security survey, we're not interested in all of these four. We're interested mainly in access and to some extent in health. We're looking at issues of the quality of the diet of people. Now, we did not make this up in terms of measurement. This is a couple, 2 or 3 measures that are used, were developed and have been tested internationally. And there are 3 in particular. What's called the Household Food Insecurity Access Scale, or HFIAS, the Household Food Insecurity Access Prevalence, or HFIAP, and third, the Household Dietary Diversity Score, HDDS. So I'm going to tell you quickly how each of these is calculated and then give you some of the results on these 3 different measurements. Now, we don't do any biometric analysis, body mass index or anything like that. It's an expensive operation. What we have here is 9 basic questions that are asked usually of the head of the household. And the starting point is in the last 6 months. So in the last 6 months, have you ever gone a whole day and night without eating? Have you ever gone to sleep hungry? Have you ever had no food of any kind in the house? Have you ever eaten fewer meals than normal? Have you ever eaten smaller meals than normal? Have you ever eaten unwanted foods? Have you ever eaten a limited variety of food? Have you ever not eaten preferred food? Have you worried about not having enough food? So there's 9 questions. They can answer no, rarely, sometimes or often for each of those. So we have 9 questions. The minimum would be 0, 9 times 0. The maximum would be 27, 9.3. And so the higher the score, the more food insecure the household. Totally food secure, like everyone in this room, 0. 27, very, very extremely malnourished, and so on. So, I'm already being told I don't have too much time, so I'm going to go through some of these. Just to show you here, there's a way of calculating then a mean HFIS for all the different households that are interviewed. And this compares the different cities, and it shows you there's considerable variation. Maputo is the highest, so it has the highest food insecurity, 6.48, and they're ordered down to Nanjing, which is very low, 0.61. I'm sure you want to know where Mexico City sits on this table. It's sort of somewhere in the middle, actually, at 3.24. 3.24. You can also do this kind of distribution of the HFIAS because the means shows you nothing about inequality. So Nairobi has a mean of 5.82, but you look at this grouping, you'll see there are many households that have scores that are much higher than the mean. It's possible now to take these scores and to convert them into something called the HFIAP, which gives you 4 categories of food security. Food secure, mildly food insecure, moderately food insecure, and severely food insecure. If we just look at the first and the last, right? Food secure, and the last is severely food insecure. So you see in both Bangalore and Nanjing,
food insecurity doesn't seem to be much of a problem, with more than 80% are food secure and only 2% are severely food insecure. But if you look at some of the other cities, say Kingston, Jamaica, only 26% are completely food secure and 37% are severely food insecure. Again, I'm sure you're asking, where's Mexico City? So Mexico City is food secure, the first column, 50%. Okay? So the other 50% are either mildly, 12%, moderately, 12%, or 26% severely. So a quarter of the population of Mexico City is severely food insecure. The other measure is the HDDS. This is about the quality of the diet. I won't go into the methodology, just to say that households are asked in the previous 24 hours which food groups they consumed. And we use an FAO classification of 12 different food groups. So if you eat from all of these food groups, it means you have a very diverse diet and your score will be 12. If you only eat one type of food, your score will be 1. So the more higher the score, the more diverse your diet. Results here for this. So Nanjing not only has the most food secure population, it also has a population with the most diverse diet, 7.83 out of 12. This is the mean. Okay? And Maputo is the worst at 4.14. What you notice here is how Bangalore has slipped. So Bangalore has good food security on the HFIAS, but it drops down the level when it comes to the dietary diversity. And Mexico City score on the HDDS is 5.84. Okay, 5.84, so somewhere in the middle there. Nearly finished. Of course, again, a mean doesn't show you anything about distribution and inequality, so we also can put the HDDS on a graph between 0 and 12, showing the proportion of households in each of these 12 different groups. And you can see with Maputo, it actually has an average HDDS of 4.14, but there are households there that are much better off, above 4, and a significant number below. So you look at that bar for 2, so over 20% of the population is only eating 2 types of food in a whole day. Okay, thank you. And my just some general conclusions, which may be a stimulus for discussion. Food insecurity is still seen by international organizations, FAO, World Bank, as well as many governments, as a rural problem. It's just a problem that affects rural populations. And that's reflected in SDG 2. I'm sure you're familiar with the SDGs. SDG 2 aims for zero hunger. But if you look at the targets of SDG 2, you'll realize that they're focused around reducing zero hunger in rural areas. Don't say anything about the urban. At the same time, food insecurity in urban areas, which we're documenting, it's a challenge, but it's not really recognized in terms of thinking about causes and remedies. So if you look at SDG 11 for sustainable cities, you look at all of the targets for building sustainable cities, and food is not even mentioned. Right? Everything else is housing, transport, water, etc., etc. So it's almost as if, according to the SDGs, nobody eats anything in cities. So our argument is that rapid urbanization is leading to a major increase in urban populations. That's the context that I gave you. And with it is coming 4
certain cities at least, food insecurity. Now what, in comparative terms, our findings are showing that there's considerable diversity, considerable variability in levels of food security and dietary diversity, both within individual cities and between cities. And so the next step is to try to understand why you get this variation. But it is true that there's no one profile of a city in the global south. There are many cities with different levels of food insecurity, different challenges, and different problems. And with that, I'm sure my colleague will fill you in more on the situation right here in Mexico City. Thank you. Para nosotros es un tema un tanto nuevo y a pesar de que yo efectivamente en algún tiempo trabajé sobre los sistemas comerciales, no tanto en la Ciudad de México, sino más bien en la Ciudad de Buenos Aires, pues el tema de la inseguridad alimentaria para nosotros es un poco nuevo. Primero se tiene que aclarar que esta encuesta sobre seguridad alimentaria, cuyos resultados vamos a presentar ahora, es un instrumento que, como lo explicó Jonathan, se elaboró con la perspectiva de comparar este fenómeno entre varias ciudades del sur global. Entonces, la elaboración del instrumento partió de interrogantes elaborados en países africanos, creo como lo explicó Jonathan, y nosotros creemos que si los interrogantes hubieran sido elaborados desde México, probablemente el instrumento hubiera sido diferente. Entonces, por ejemplo, hay temas que sé que interesan al seminario, como el tema de la soberanía alimentaria, que aquí no se abordan. Segundo, la investigación sobre inseguridad alimentaria está centrada en áreas urbanas y no en áreas rurales, y pensamos que efectivamente eso es un desafío y una originalidad. Tercero, la encuesta pretende describir los niveles y los determinantes de las cuatro dimensiones de la inseguridad alimentaria, y creemos que la dimensión es más la dimensión descriptiva que es importante y tal vez no tanto la explicativa. Y aquí vamos a presentar algunos resultados de la encuesta sobre seguridad alimentaria de los hogares para el área urbana de la Ciudad de México, e indagar algunos elementos de la dimensión espacial de la seguridad alimentaria y los sistemas alimentarios. Entonces la presentación se va a dividir en tres partes. Primero vamos a indagar algunos aspectos acerca de la dimensión espacial de los sistemas alimentarios y su relación con el hambre en las ciudades. Segundo, vamos a proporcionar algunos resultados de la encuesta a los hogares sobre seguridad e inseguridad alimentaria para el área urbana de la Ciudad de México. Y tercero, vamos a hacer un análisis espacial, algunos análisis espaciales de la seguridad alimentaria para el área urbana de la Ciudad de México. Bueno, la primera parte es una invitación a una reflexión sobre lo que Jonathan señaló, que tiene que ver con la preocupación que entendemos que es reciente, de poner el foco sobre la urbanización y los problemas de la alimentación. Si uno ve la historia de la sociología y de los estudios urbanos hace un siglo, había una separación clara entre la industrialización acompañada del proceso de urbanización, y todo lo que tenía que ver con la producción de alimentos tenía que estar por el lado del campo. Entonces la división campo-ciudad tenía que ir acompañada de muchas otras cosas, como la producción de los sistemas productivos de un lado y del otro. Esto que evidentemente ha querido crear los sesgos, lo puedo decir como urbanista, lo podemos ver, y si revisamos las agendas de las ciudades, sus preocupaciones mayores tienen que ver con asuntos de movilidad, que es una agenda muy importante, con asuntos de seguridad, agua,
Y buscando, uno encuentra después el asunto de alimentación, pero de una manera muy sesgada y siento yo, con una serie de prejuicios todavía que separa el asunto de los alimentos al campo y no tanto para las ciudades, sino más bien como un lugar de distribución y de consumo de los mismos. Creo que es una gran oportunidad para esto. Entonces, vemos que las grandes preocupaciones que tienen que ver con los sistemas alimentarios efectivamente es muy diverso. No solamente tiene que ver con un asunto de nutrición o de salud, sino además tiene que ver con asuntos ambientales, como el clima o de contaminación en la agroindustria, con la circulación de recursos que tendría que ver con la dimensión más de carácter económica, o con la innovación, soberanía y empoderamiento de las comunidades, sin olvidar, claro, la dimensión cultural del alimento. Son, solo por decir, algunas de las principales preocupaciones en donde los estudios de los alimentos pueden abarcar. En algunos de ellos se explicita la dimensión espacial y esa es esta invitación desde el área de los urbanismos, de la geografía, poderla entender. ¿Qué hace la geografía en términos de la alimentación? Tradicionalmente tiene que ver con desde una visión de la geografía regional, económica, o de la geografía agrícola o rural y de la geografía ambiental. Rara vez los estudios de la geografía urbana se preocupan, tiene que ser es algo reciente que se empiezan a preocupar por el asunto de los alimentos. En este sentido partiríamos de un postulado, si quisiéramos integrar esta dimensión, que es los sistemas alimentarios tienen una dimensión espacial subyacente que contribuye a explicar la estructura y funcionamiento del mismo. Este es un postulado muy geográfico, casi de lo que podemos llamar del spatial turn, el giro espacial en las ciencias sociales, donde reivindica la dimensión espacial no como un contenedor quieto e imparcial, sino como algo activo, y evidentemente podrían existir diversas perspectivas del análisis espacial en los sistemas alimentarios. Desde dos escuelas, en análisis espacial podríamos identificar varias escuelas. Esta que maneja dos grandes grupos de metodologías, lo que es la diferenciación espacial, que podemos agregarle de sistemas alimentarios, y los de la interacción espacial, y se postula diferentes tipos de preguntas. Si abordáramos el asunto de las ciudades, podríamos hacer un gradiente de cómo se puede ir pasando a diferentes preguntas de las ciudades en la investigación de los sistemas alimentarios. Creo que el más común es la ciudad como lugar de consumo. O sea, es un lugar donde llegan los alimentos, no nos preguntamos cómo, y es el lugar en donde se consume. O la ciudad como un lugar o un nodo de redes de distribución a escalas regionales o globales. Otro puede ser como la ciudad como un lugar de procesamiento. Es decir, llegan productos frescos, naturales, y se transforman, se procesan y se consumen. Y recientes perspectivas y preocupaciones que entiendo que son parte del seminario, tendría que ser más un lugar como tratamiento de desechos del sistema alimentario, o la ciudad como un lugar de producción de alimentos, que quizás es una de las visiones más recientes de la ciudad y los alimentos. La urbanización y la historia de la ciudad de hace 8.000 años a la fecha viene acompañada de los alimentos. O sea, y esto es muy interesante para los urbanistas, los historiadores de la ciudad. Uno puede ver que el acompañamiento de la ciudad y lo que ha venido dando forma a la ciudad es en gran medida parte de sus sistemas alimentarios. Algunos ejemplos, y sobre todo en la nueva transición urbana que estamos experimentando, tiene que ver con la aparición de nuevas infraestructuras relacionadas con los alimentos. La aparición de supermercados a mitad del siglo XX, o la agricultura urbana y todas las infraestructuras que se están experimentando. También aparecen nuevos comportamientos como fast food, por mencionar solo uno, nuevos actores como Uber Eats o bancos de alimentos, también por mencionar algunos, todos estos asociados con la urbanización, nuevos problemas también asociados a modos urbanos de vida como el sedentarismo, que tiene que ver con la obesidad, o retos culturales,
y nuevas normas que se tienen que establecer para la regulación de los sistemas alimentarios como leyes y derechos. Algunas preocupaciones alimentarias, ya se dijo, que tienen que ver con la seguridad alimentaria. No voy a repetir la definición, pero nos explicaría cómo podría ser una perspectiva espacial de la seguridad alimentaria, más allá de decir que esto pasa a nivel país o entre lo rural y lo urbano. Unas preguntas muy geográficas podrían ser: ¿existe un patrón espacial de la seguridad alimentaria? ¿Es que se distribuyen los hogares de manera aleatoria o hay un patrón estructural detrás de él? ¿Cuáles son los procesos socioespaciales detrás de este patrón en las ciudades? ¿Existen unas desigualdades socioespaciales? ¿Y qué explican estas desigualdades socioespaciales relacionadas con el sistema alimentario en su conjunto? Evidentemente, esta es una pregunta que va desde la más descriptiva a una geografía más crítica, en que se preocupa de las desigualdades y de las injusticias. Si lo abordamos esto desde las 4 componentes de la seguridad alimentaria que se mencionaron hace un momento, que tendría que ver con accesibilidad, con acceso, oferta, diversidad y temporalidad, podríamos hacernos para cada una de estas dimensiones preguntas geográficas. La más simple, que es la que vamos a abordar ahora, tiene que ver con justamente la hipótesis, lo que se podría llamar como la hipótesis de la desertificación alimentaria. Una hipótesis que se ha explorado en el norte, que postula que parte de la inseguridad alimentaria se explicaría por la falta de acceso físico, espacial, a los alimentos dentro de las ciudades. En este sentido, creo que la encuesta, que es muy rica, que proporcionó el consorcio Hungry Cities, es una encuesta que permite analizar esta información, realizada a 1.200 hogares, que representan más de 4.000 personas, y con un cuidadoso muestreo espacial, socioespacial, que tiene una buena representatividad para el país. Entonces, Genola va rápidamente a explicar un poco los resultados de esto, y concluiríamos con hacer una pregunta espacial sobre el mismo punto. Entonces, pues retomando algunas de las cosas que explicó Jonathan, la encuesta se diseñó siguiendo la metodología FANTA sobre seguridad alimentaria de la FAO, y efectivamente se aplicó a una muestra de 1.200 hogares, siendo el hogar la unidad de análisis, y se aplicó un cuestionario digital. Bueno, antes de empezar con los resultados, les voy a presentar algunas de las características de la muestra. Esa es la distribución espacial de los 1.200 hogares encuestados en el área urbana de la Ciudad de México, es decir, en el área urbana continuo. Y vemos que existe una buena distribución dentro de la ciudad. Pues tal vez no voy a entrar en detalle porque ya se nos está acabando el tiempo, pero en cuanto a la distribución social, también la muestra es representativa de la población del área urbana de la Ciudad de México. Por ejemplo, en cuanto al sexo, el 47.7% de la muestra son hombres y el 52.3% son mujeres. En cuanto a edades, también, como lo vemos aquí en la gráfica de abajo, hay una representatividad. En la siguiente vemos que en cuanto al tamaño del hogar tenemos un promedio de 3.45 personas por hogar, y en la siguiente, que es la distribución del ingreso, no voy a entrar en detalle, pero pues también es representativo. Ahora voy a presentar los principales resultados de la encuesta con base a los 4 índices que presentó Jonathan. Bueno, presento 3 y en realidad hay un cuarto que se llama Months with Adequate Household Food Provisioning, que mide la estabilidad de la alimentación en el tiempo a lo largo de un año. Entonces, si consideramos el primer índice de seguridad alimentaria, que es el HFIAS, llamado componente de acceso de la inseguridad alimentaria, que mide el acceso a los alimentos, vemos que los resultados para el área urbana de la Ciudad de México son más cercanos a resultados de ciudades de países del norte.
Las respuestas a las 9 preguntas que permiten construir el índice muestran que el problema mayor de los hogares es que a veces son preocupados por no tener lo suficientemente de comida o por no comer una gran variedad de alimentos, que son las 2 respuestas que vemos aquí arriba, y no tanto por haber ido a la cama sin comer o pasar todo un día sin comer, que son las 2 respuestas que vemos aquí abajo, y aquí el amarillo es la respuesta nunca. En una escala que va de 1 a 27, vemos que el 27.7% de los hogares viven en una situación de mucha seguridad alimentaria, cuando solo el 2.4% de los hogares tienen un índice de entre 15 y 27 puntos, que es la situación más dramática. Bueno, esta diapositiva ya lo explicó Jonathan, entonces voy a pasar para explicar cómo se construye el siguiente índice, que es la prevalencia del acceso a los alimentos. Aquí los resultados, tenemos un panorama un poco distinto de lo que vemos con el índice anterior, y lo que vemos es que los hogares están polarizados entre el casi 50% que es seguro, tiene seguridad alimentaria, que es lo que vemos aquí con el color azul, y el 26.8% que tiene una inseguridad alimentaria severa, que aquí está representado por el color amarillo. Y este resultado de hecho es bastante diferente de lo que podemos ver en otras ciudades de la muestra de las ciudades que fueron encuestadas en esta investigación, más cercano al caso de Bangalore en la India. Entonces las dificultades para alimentarse en los 6 meses anteriores a la aplicación de la encuesta tienen principalmente que ver con una reducción de los ingresos familiares o la pérdida de un empleo en el hogar, pero el factor económico es el principal y son las 2 respuestas que vemos aquí arriba. Otro índice de inseguridad alimentaria o de seguridad alimentaria es el HDDS, que mide la utilización de la comida y en particular la diversidad de los alimentos consumidos al día anterior a la aplicación de la encuesta, que son clasificados entre 12 grupos. Los alimentos son clasificados entre 12 grupos alimentarios. Los principales son los granos básicos, las carnes, las verduras, las frutas, y el mínimo necesario para considerar que la población tiene una alimentación diversificada es el 6, y en el caso del área metropolitana de la Ciudad de México tenemos un índice del 5.8 por debajo del índice promedio considerado como adecuado. Entonces vemos que el 20% de la población ingirió solo 4 grupos de alimentos al día anterior, y el 26% 8 grupos o más. El problema de la inseguridad alimentaria en el área urbana de la Ciudad de México no es tanto un tema de cantidades, sino más bien de calidad y diversidad de la alimentación, lo que obviamente origina problemas de salud bien conocidos y propios de los países industrializados, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, etc. Más a detalle, vemos que los tipos de productos consumidos fueron primero los granos básicos, seguidos por las carnes y las verduras, y después las frutas, ingeridas por solo la mitad de la población encuestada, y las verduras por 2/3 de la población. Aquí, más a detalle, vemos que las mujeres jefas de hogar, que representan el 16% de la muestra encuestada, son particularmente vulnerables. De hecho, tienen un HFIAS, que es el primer índice presentado, del 3.6 en comparación con los hombres jefes de hogar, que
que tienen un índice de 2.8, mucho más por abajo, y que representan ellos el 6% de la muestra. Y aunque las mujeres tienen jefas de hogar tienen un mejor índice de utilización de la comida y por lo cual tienen una mejor diversidad en sus alimentos. Ahora el último índice, que es el que mide la regularidad de la alimentación en el tiempo a lo largo de un año, y representa aquí los meses con un abastecimiento adecuado. En esta gráfica está la cantidad de hogares representada verticalmente y los meses horizontalmente. Y lo que vemos es una variación a lo largo del año en el abastecimiento, siendo el mes de abril el que presenta una mejor situación y el mes de agosto el que presenta la peor situación. En cuanto a la estabilidad de la alimentación en el tiempo, vemos que la variación del precio de los alimentos, como por ejemplo el aguacate, el limón o el huevo, que son productos bastante sensibles, tienen un impacto sobre su consumo. El 29.5% de los hogares que están presentados aquí en azul han tenido que dejar de comprar por inalcanzable algún producto en los 6 meses anteriores a la aplicación de la encuesta, aproximadamente una vez al mes, y para el 13.7% de ellos una vez por semana, que es aquí en color rosa. Entonces, estas variaciones afectan en particular la compra de carnes, de verduras, de pescados, huevos y frutas, que son todos productos frescos, que son más vulnerables a las variaciones del precio, en particular desde que en los años 80 el Estado dejó de fijar los precios de los alimentos, dejándolos al libre mercado. Bueno, algunos datos para terminar con la presentación de los principales resultados de la encuesta de los hogares, que son datos que interesan en particular, yo creo que este seminario. En la muestra de hogares, el 10.4% de los hogares recibían el apoyo alimenticio para adultos mayores y el 5% las becas para niños escolares, siendo obviamente más vulnerables los segundos que los primeros, ya que el apoyo a los adultos mayores es un apoyo universal. Entonces vemos que los hogares que reciben el apoyo para los adultos mayores lo utilizan para aumentar la cantidad de alimentos comprados, cuando los hogares que reciben las becas para los niños escolares la utilizan para diversificar su alimentación. Ahora algunos datos sobre la práctica de la agricultura urbana. El 11% de los hogares encuestados tienen una práctica agrícola en una parcela o en una terraza, incluyendo el cultivo de las hierbas aromáticas, y las principales razones que evocan los encuestados para no tener una práctica agrícola es que primero es más fácil comprar que cultivar, segundo no tienen el tiempo para hacerlo, tercero que no tienen las competencias para hacerlo, y solo en cuarta posición que no tienen el espacio para hacerlo. Bueno, en conclusiones sobre los principales resultados de la encuesta, vemos que la principal cara de la inseguridad alimentaria en el área urbana de la Ciudad de México es la mala alimentación. La dimensión de la inseguridad alimentaria son que, primero, que hay una buena disponibilidad de alimentos, segundo, no hay problema en el acceso, y es algo que va a detallar más adelante Salomón. Tercero, existe una diversidad reducida de los alimentos en toda la población, aunque más aguda para los hogares más inseguros. Y cuarto, existe un problema de estabilidad por las variaciones de los precios de los alimentos frescos que afectan la diversidad de los alimentos consumidos. Y voy a ceder la palabra. Sí, no sé cuánto tiempo nos queda.
Sí, está bien. Okay. Quisiera comentar antes de pasar a esta parte. La encuesta es muy rica, es una base de datos muy valiosa, ¿no? Para hacer una idea, son 800 variables y son 1.200 hogares y tenemos para cada persona de los 1.210 hogares sus datos. Entonces es una variable, es una base de datos muy variable que está a disposición para la comunidad científica donde sea. Estamos, evidentemente no nos damos la capacidad de analizar todo, son algunas preguntas que nos pueden ocurrir, pero pueden ser preguntas desde el punto de vista de género, porque sabemos quiénes participan, pueden ser preguntas desde el punto de la agricultura, o de los supermercados, o de la nutrición, etc. Entonces es como una especie de paréntesis. En este caso, para ser muy concreto, nos preguntábamos desde un punto de vista, una pregunta geográfica es la desertificación de la comida. Entonces, es que ese índice de inseguridad alimentaria se explica por una dimensión espacial, es decir, la distancia al acceso. Bueno, como se mencionó, se acaba de publicar en enero de este año un artículo que trata donde somos coautores con colegas del consorcio Hungry Cities sobre esta pregunta. Con ganas de ser breves, diremos que el concepto de desierto comercial que es desarrollado para las ciudades del norte, en este caso no se puede aplicar o no se aplica para las ciudades de México. Y lo veremos como un poquito más a detalle. La probabilidad de que la población acceda al supermercado, según el nivel de seguridad alimentaria, es regular, pareja para todos los hogares, ya sea seguros o inseguros, en términos de distancia geográfica. La probabilidad a la que acceda a otros tipos de comercios, según el nivel de seguridad alimentaria, también es igual, es muy, ya sea tianguis, oxxos, tienditas, restaurantes, está lo que sabemos de manera empírica, que la distribución espacial de toda la infraestructura de oferta de alimentos es bastante buena en la área urbana. Claro, podemos pasar a otro tipo de pregunta, es los costos o los accesos y las formas de pago y los horarios a estos lugares. Pero lo que sustenta la desertificación urbana de ciudades dispersas, dependientes del automóvil, dependientes de los supermercados del modelo norteamericano y de algunas ciudades europeas, no se aplica para las ciudades de este estudio. La base de datos permite preguntar, conocer dónde van a comprar estas 1.210 familias sus alimentos. Lugares como supermercados, mercados, tianguis, tiendas de proximidad, restaurantes, alimentos callejeros, etcétera, etcétera. Y lo podemos cruzar por muchos atributos, por ejemplo, por seguridad alimentaria. Lo que se puede ver es de que hay ciertos patrones similares. Evidentemente, por ejemplo, los restaurantes, el gran porcentaje son los que entran, las familias que entran en seguridad alimentaria, como de esperarse. No hay grandes sorpresas en ese sentido. Casi todos comen de la calle, no hay distinción. Con seguridad alimentaria alta o baja, se come en la calle. Después hay otro con el lugar dentro de la ciudad. Es que como en el barrio, es que como fuera de mi barrio, en otro lugar de la ciudad, o en el transcurso de mi transporte. Entonces, buena parte, el 75%, independientemente de tu nivel de seguridad, tienes unas prácticas locales, ¿verdad? Barriales, ¿verdad? O una buena porcentaje interesante que tiene que ver con los desplazamientos, lo que habla, lo que te decía yo un poco al principio, de modos de vida propios de una metropolización. Yo quisiera explorar, hay actitudes sobre los supermercados, se exploraron, y estos son análisis en donde se prueba la distancia al centro de la ciudad, la distancia, muchos estudios que describen la diferenciación socio-residencial de las ciudades mexicanas y de la Ciudad de México en particular. A grosso modo es un patrón centro-periferia, entonces se diferencia esto, y vemos que los índices de seguridad alimentaria
no siguen ese mismo patrón, tienen otra complejidad. Si separamos la dimensión económica y solo dejamos la dimensión espacial, el patrón, el eje de la horizontal de las X es la distancia al centro de cada hogar, cada punto es cada hogar encuestado, y el eje vertical es el índice. En primera gráfica, esta, el de la izquierda, es el índice de seguridad del componente de acceso. No hay una relación centro-periferia con respecto al índice. Puedes estar en la escala en seguridad severa o a seguridad alimentaria, y puedes estar en cualquier distancia prácticamente de la ciudad. Igual para la diversidad y la temporalidad. Algunas conclusiones tienen que ver que, como decíamos al principio, el urbanismo, consideramos, se interesa recientemente, y logremos que se va a interesar cada vez más en el asunto de los sistemas alimentarios en las ciudades, más allá de ver la ciudad como un punto, como un punto en la geografía regional o global, sino al interior de los espacios de las ciudades. No es lo mismo estudiar los sistemas alimentarios de las ciudades que en las ciudades. Es decir, que la dimensión espacial puede contribuir en la comprensión de las ciudades y de los sistemas alimentarios y cómo estos producen ciudad. Es necesario reflexionar sobre los distintos componentes de los sistemas alimentarios de las ciudades y de las políticas públicas. La seguridad alimentaria en la Ciudad de México tiene un patrón espacial diferente al patrón clásico de diferenciación socio-residencial centro-periferia. Hay mucho que hacer en términos de política pública. Estamos haciendo una colección de las más de 140 leyes que tiene la Ciudad de México, identificando cuál es el componente de los sistemas alimentarios. Una de esas leyes son las leyes de huertos urbanos de la Ciudad de México, que es muy reciente, en el 2016. Y solo leyendo las primeras 3 páginas uno encuentra una serie de, yo considero, prejuicios o malentendidos sobre lo que es los sistemas alimentarios urbanos. Por ejemplo, en su apartado inicial, en lo que define agricultura urbana, yo lo puse en negritas, dice: el cultivo de plantas en el interior de la ciudad a escala reducida. ¿Por qué reducida? O sea, ¿por qué tiene que ser reducida? Puede desarrollarse en traspatios, techos, paredes, balcones, terrazas, puentes, calles, en espacios de desuso, de carácter público. Es decir, la agricultura urbana es una actividad residual de las ciudades. Si uno sigue leyendo, y con esto quiero terminar, más adelante los principios, son 7 o 9 principios de la agricultura urbana de la ley de la Ciudad de México. El primer principio tiene que ver con la recreación. La agricultura urbana en la ciudad es para una actividad recreativa. El cuarto tiene que ver con una actividad para los adultos mayores, ¿verdad? Y como el sexo o algo así, tiene que ver con algo con la alimentación. O sea, hay una idea que es una actividad, en el término de espacio, residual, y una actividad de ocio, de recreación para adultos mayores, hacer jardinería un poco, y también alimentarse. Entonces creo que da para un campo interesante de reflexión, recuestionar prejuicios entre campo y ciudad, alimentos, la producción de alimentos, todo el sistema alimentario en lo que puede contribuir la ciudad. Y nuevamente estamos aquí para platicar y discutir. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonora y Salomón. Haciendo comercial, me parece que está en línea y en acceso libre el documento de todo el estudio con todos los resultados, las gráficas y los análisis. Yo creo que googleizando se encuentra fácil. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar al comentario del doctor Héctor Castillo-Bertier, que es investigador de aquí, del Instituto de Investigaciones Sociales. Pues muchas gracias por la invitación, gracias Delfín, gracias Leonora, muchas gracias a todos. Soy sociólogo, nadie es perfecto, y desde el principio de mi carrera tengo solamente una pregunta para hacérmela
a mí y a todos mis colegas y a mis compañeros. O sea, ¿para qué demonios sirve un sociólogo? O sea, ¿cuál es la utilidad práctica de la investigación social? Más allá de los libros, más allá de las ponencias, más allá de los premios, más allá de los nombramientos, ¿no? O sea, ¿para qué sirve una investigación social? ¿Cuál es el uso práctico para la gente, la persona, los grupos? Eso es lo que he tratado de buscar. Y efectivamente solamente manejo 3 temas, que es basura, abasto alimentario y jóvenes y violencia. Y para poder llegar a ese punto de cuál es la utilidad práctica de la investigación, en el caso de la basura, lo primero que hice fue meterme a trabajar de barrendero. Y después de ser barrendero me metí de machetero en un camión. Y después de andar de machetero en un camión me fui a vivir de pepenador a un tiradero de basura. Y me tardé todo un año en vivir como trabajador de la basura para saber qué pasaba con la basura. Y después de hacer la parte del estudio sociológico y las encuestas y los datos duros, ¿no? Que son importantísimos y que se requieren para hacer ciencia, ¿no? Y después encontrar una fundamentación teórica. O sea, si te estás metiendo a la basura y no hay nada escrito, dices, entonces, ¿por qué es importante la basura? Y dices, bueno, pues la basura la tiramos porque no nos sirve, pero hay miles de trabajadores que la recogen y después de que la recogen la vuelven a vender, entonces dices, entonces tienes que entrar a un sistema teórico, ¿no? Donde dices, el compañero Carlos Marx nos enseñó en el libro de circulación de las mercancías que un producto sin valor, con muchísima fuerza de trabajo incorporada, se transforma en una nueva mercancía. Entonces tienes que hablar así porque si no, no creen que eres sociólogo, ¿no? Entonces, un poquito eso fue lo que me hizo entrar a este instituto como investigador con el tema de la basura. Salieron publicados 2 libros y todo lo demás, no existía el SNI en ese tiempo. Y el segundo tema al que me acerqué es este tema de la alimentación. Y antes de hacer el comentario específico sobre la ponencia, quiero decirles nada más cómo me encontré con el asunto de la alimentación. O sea, yo estaba trabajando como investigador en el instituto, llegó una parte del gobierno federal al instituto a solicitar investigadores, porque querían establecer una cosa que se llamaba el Sistema Alimentario Mexicano, ¿no? Estamos hablando de la época de José López Portillo, estamos hablando del principio de la globalización, estamos hablando de la presencia del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de Naciones Unidas y de esta importancia mundial que tiene la alimentación en los países, ¿no? Entonces ya le habían vendido al gobierno toda la idea de crear el sistema alimentario mexicano y entonces contratan un montón de gente, nombran a Casio Luiselli, director del sistema alimentario mexicano, y él contrata a muchos otros y se arma toda una estructura para estudiar el sistema alimentario mexicano y llegan aquí al Instituto de Investigaciones Sociales y dicen, oye, pues necesitamos una gente que se vaya a trabajar en la Merced, ¿no? Porque pues, la Merced es el principal mercado distribuidor de alimentos. Y entonces dice, pues a ver, búsquense a ver quién quiere irse a la Merced. Y entonces revisa el director y descubre que yo había nacido en la Merced. Dice, pues ven, oye, dice, pues tú naciste en la Merced. Dije, ¿y? Me dice, pues es que necesitamos hacer un estudio en la Merced. Dije, ¿y? Dice, pues regrésate a tu barrio y ve cómo es tu barrio ahora. Entonces, pues bueno, o sea, si es porque nací en la Merced, pues me regreso al barrio y vamos a ver qué está pasando en la Merced. Entonces, cuando yo salgo del mundo de la basura y llego a la Merced, lo que me encuentro es mi barrio lleno de un desmadre, ¿no? O sea, ambulantes y vendedores y aquí rateros y prostitutas y pulquerías y montones de camiones y no pasan los camiones, etcétera. Era una locura. Y dices, híjole, ¿cómo voy a describir todo esto? Entonces lo primero que hice fue subirme a un edificio y entonces desde un edificio empezar a ver hacia abajo y decir, lo que necesito hacer son mapas, cara. Entonces empecé a hacer pequeños mapas para ver qué pasaba en las calles, quién circulaba y cómo se establecían estos contactos. Nos tardamos 2 años trabajando entre 1980 y 82 en la Merced.
Y les voy a decir, el comercio por calles, por ejemplo, estaba distribuido entre abarrotes, frutas y legumbres, hortalizas, ¿no? Flores, y todo, que todos eran diferentes espacios, con diferentes tipos de comercio, con diferentes producciones, con diferentes canales de venta y de diferentes orígenes. Y entonces, si nos vamos a la parte teórica, dices producción, distribución y consumo. Ah, pues claro, obviamente. Sí, ¿quién produce, no? Y entonces te empiezas a meter a la parte productiva y te encuentras con un montón de diferentes distribuidores. Productores chiquitos, productores medianos, productores grandotes, gentes que tenían haciendas, gentes que exportaban a Estados Unidos, gentes que mandaban a la Ciudad de México, en fin. Te encuentras una gama de elementos. Les voy a poner un ejemplo, unos abarrotes. O sea, cuando decimos vamos a la parte de abarrotes, ¿cuántos abarrotes existen? ¿Cuántos tipos de abarrotes existen? Y dices, hay lácteos, chiles secos, materias primas, ¿no? y frijoles. O sea, te empiezas a encontrar una dimensión bestial de lo que es la producción de alimentos. Y sabes que como investigador jamás vas a poder entender ni cercanamente todo el fenómeno de lo que ocurre en ese mundo. Porque tienes compradores de primera mano, tienes de segunda mano, compradores de tercera mano, intermediarios, tienes coyotes. Y para eso era el sistema alimentario mexicano. Lo que querían era acabar con el coyotaje, lo que querían era acabar con los intermediarios, lo que querían era establecer un sistema que había sido diseñado incluso por el presidente Luis Echeverría. Y les voy a decir por qué. Los comerciantes en general, los comerciantes que venden alimentos, siempre han sido tachados por el gobierno como encarecedores. Son los intermediarios encarecedores de los productos, y vamos a terminar con esos intermediarios encarecedores y vamos a acercar la producción de los campesinos directamente a los consumidores para que no tengan que pagarle estos derechos a los intermediarios. Y con Luis Echeverría, después del trabajo que hizo Uruchurtu para limpiar las calles de la ciudad y meter a todos los ambulantes en 356 mercados que construyó, pues Luis Echeverría creó los mercados sobre ruedas. Entonces te aparecen los techos rojitos y ese mercado sobre ruedas. Y va para una colonia, y va para otra colonia, y va para otra colonia, y va para otra colonia. Y crecen los mercados sobre ruedas y dicen, porque, decía Echeverría, dice, porque el mercado sobre ruedas va a traer el consumo directo de los productos a los consumidores y nos vamos a ahorrar el intermediarismo. Pues falso. Y no solamente falso, sino que después surgen los tianguis, y los tianguis son color verdecito, y luego los mercados sobre ruedas se pelean con los tianguis, y entonces vienen broncas y se erosionan, y luego se crean otros ambulantes que ya nadie sabe quiénes son. Y si hoy nos preguntamos en la Ciudad de México cuántos comerciantes ambulantes existen en la ciudad, ¿cuántos comerciantes ambulantes hay en la Ciudad de México? Son miles, cientos de miles. Han invadido espacios brutalmente, llenan calles completas y todo lo demás, y por ahí van a pasar los alimentos, y por ahí esos alimentos nos van a llegar a nuestra casa o a las casas de nuestros amigos. Y sabemos que es una forma de distribución que a lo mejor nunca planeamos, que a lo mejor nunca supimos controlar, y que a lo mejor ni siquiera hemos entendido la dimensión de lo que está pasando. Y lo digo nada más como un contexto. Y si vemos de 1980 a 2019 en la central de Abasto, cuando se abrió la central de Abasto, pues les voy a decir, por ejemplo, en la central de Abasto se abrió frutas y legumbres, frutas y verduras. Perdón, se abrió primero frutas y verduras, después se abrió abarrotes, y después con los años creció flores, y después creció hortalizas, y después crecieron pescados, y después creció la carne, y se volvió un desmadre la central de Abasto. Y no solo eso, sino que en este periodo de 40 años lo que empezaron a aparecer fueron grandes cadenas comerciales globales que controlaban toda la producción, y entonces decían, ahora queremos limones, ¿no? Entonces Walmart tiene compradores de limones. ¿En dónde? En todo el mundo. ¿Y qué compra? Pues también compra higos, y también compra plátanos, y también compra de todo.
y están conectados internacionalmente en una red de compra-venta de productos que circulan a través de una esfera que deja fuera a nuestros viejos productores, que deja fuera a nuestros viejos comerciantes, que deja fuera a la central de abasto y esta lógica del sistema alimentario que nos iba a acercar los productos directamente para evitarnos los intermediarios. Hoy estamos llenos de intermediarios y todos compramos productos con intermediarios. Pero eso, pues es una realidad que así está. O sea, váyanse a cualquier supermercado, a cualquier mercado público y revisemos el origen de los productos. Sí, efectivamente, a lo mejor nos vamos a encontrar unas ciruelas muy ricas de Michoacán, pero a lo mejor van a ser 20 cajitas. Lo que vamos a tener es una distribución masiva de cosas, de productos y de consumos que rebasan por mucho nuestra capacidad de entendimiento y sobre todo nuestra capacidad de análisis. Entonces, haciendo el comentario justamente sobre este tema, ¿no? Ahorita que Jonathan Cruz empezó a hablar y nos mostraba su estrategia, me acordé de cuando yo empecé esta investigación, se acercó conmigo un agente también de Canadá, que era el International Development Research Center, el IDRC, ¿no? Que es un centro especializado de investigación en Canadá, que se empezó a ocupar de estas cuestiones alimentarias. Entonces me invitaron, oye, pues vamos a trabajar con el IDRC, ¿no?, canadiense, para trabajar estas cuestiones alimentarias. Entonces empezamos a trabajar, por ejemplo, papa, y hacíamos estudios de papa aquí, nos íbamos a Perú a hacer estudios de papa en Perú, y descubres todo un montón de cosas, y no pasan de ser investigaciones que se quedan en un nivel analítico que nunca acaba de aterrizar en la gente. O sea, están bonitas, pero no acaban de aterrizar en la gente. Y esta parte de urbanización de lo rural y lo urbano que presenta, me parece que es muy clara. O sea, efectivamente, las ciudades se están volviendo mucho más urbanas, estamos olvidando la parte rural. Sin embargo, habría que ver qué es lo que está pasando en la parte rural y qué está pasando en la parte urbana. Pregunta el proyecto Hunger Cities, ¿cómo los alimentos forman parte de nuestra vida? Pues igual que con la basura, o sea, es parte de todos los días tiramos basura y todos los días tenemos que comer. Entonces realmente no habría que darle mucha vuelta a ese asunto. Ahora sí, esta cuestión entre los sectores informales, los supermercados, que no lo vi reflejado, digamos, en el material que presentaron, me parece que sería un tema muy importante. O sea, esta parte de entre informalidad, formalidad, con los grupos que están establecidos, me parece que necesitaría tener un capítulo específico de análisis, ¿no? Y por ahí puso una foto de Bangalore, ¿no? De estas fotos donde estaban apareciendo la ciudad y los puestitos. Estas formas de acomodar los frutos, yo lo aprendí a hacer, por ejemplo, en la Merced. O sea, en la Merced encontramos 456 chambas que existen dentro de la Merced, que no están clasificadas en ningún registro de trabajos oficiales ni nada, ¿no? Clavadores, en fin. Y todos esos que acomodan las verduras tienen un nombre, y hay gente que se dedica nada más a acomodar, por ejemplo, el mango o la piña o la naranja, y que son como panales, ¿no?, de esto. Entonces me llamó mucho la atención ver que en Bangalore también existe. Entonces esta parte del empleo, voy más allá de la alimentación y más allá de la alimentación, esta parte del empleo que se genera para acomodar las frutas y que se vean chingonas, creo que también debería estar incorporado en el estudio, porque hay mucho trabajo adicional que se genera en el manejo de los alimentos que me parece que debería estar contemplado. Pasaron varios mapas, sin embargo, en el trabajo, desde el trabajo de la basura y las cosas con los alimentos, he encontrado realmente, y aprovechando que son geógrafos con quienes estoy aquí, he encontrado en la cartografía social una de las mejores herramientas para apoyar el trabajo de investigación.
La última vez que hicimos un trabajo de investigación en la Merced, que fue hace 2 años, después de que se quemó el mercado en 2013, en febrero se quemó el mercado, pasaron 5 años, no les daban, en fin. Y entonces contrataron al PUEC, fuimos con el PUEC, trabajamos en la Merced para hacer un levantamiento, hicimos un mapa con 75 mapas que se iban encimando, con todo, faltan cables, hay agujeros, aquí roban, aquí hay prostitutas, todo lo que sentía la comunidad. Es utilísimo ese asunto, o sea, la cartografía social bien empleada dentro del trabajo de investigación es muy útil, y ahora pues es algo de lo que estamos trabajando con nuestros alumnos. Preguntaba Jonathan, decía, ¿cómo se mide la seguridad alimentaria? Pues ¿cómo se mide la seguridad alimentaria? Pues si comiste y tienes hambre, o comiste y no tienes hambre, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión que se llama estar satisfecho. O sea, cuando estás realmente satisfecho con tu alimentación. Y por ejemplo, eso me hizo pensar en la central de abasto, ¿no? Que estaban presentando ahí los datos de la central de abasto. Tenemos un grupo de estudiantes alemanes de la Universidad de Berlín que vinieron conmigo a trabajar cuestiones de basura. Entonces le dije, perfecto, bienvenidos, llegaron estos alemancitos, vámonos a trabajar. ¿Qué es lo que quieren ver? Me dice, queremos ver la recolección de alimentos en la central de abasto. O sea, era basura, pero como alimentos dentro de la central de abasto. Dije, pues son 2 de mis temas, pues perfecto, vamos a ver la recolección de basura. Y entonces hicieron un análisis de toda la informalidad que se genera en la central de abasto para sacar de la basura alimentos que vuelven a regresar a las familias, ¿no? Y entonces vuelvo a tomar la pregunta de Jonathan, ¿cómo se mide la seguridad alimentaria, no? Pues sí, efectivamente, a lo mejor tendríamos que hacer una serie de triangulaciones para entender estos procesos de buscar esta satisfacción y sobre todo de encontrar estos mecanismos de utilización informal de los recursos que tenemos, de los recursos que estamos desperdiciando y de los recursos que no estamos aprovechando. Sí, población rural, población poco conocida. Yo creo que hay toda una gama de investigación sobre áreas rurales, maravillosa, fabulosa, y faltaría actualmente meternos a regresar a las zonas rurales. O sea, y hablo por la presencia del crimen organizado y la presencia de estos grupos que han venido a desarticular lo que antes entendíamos como sector rural. Y todas estas modernizaciones, supermercados y cosas que llegan a los pueblitos, que están cambiando esta relación. Ahí hay un trabajo, me parece que es un trabajo importante que habría que sumarse. Las dietas dentro de la ciudad. Cuando trabajaba yo de pepenador en el tiradero de basura, pues obviamente no podíamos pedir un Uber Eats, porque ni siquiera existían, no había ni teléfonos celulares. Entonces decías, ¿qué vamos a comer? Pues a ver qué hay, ¿no? Entonces encontrábamos, por ejemplo, en la basura encontrábamos muchos quelites. Entonces sacábamos los quelites, hervíamos los quelites como se pudiera, y con los restos de comida, lo que nosotros llamábamos la escamocha, ¿no? O sea, cuando llega una bolsa de comida y trae un pedazo de pescado y luego de frijol y una pata, en fin. Entonces lo juntas todo, lo pones en una olla, le echas aceite y lo fríes todo como está, y con un bonche de tortillas, ¿no? Entonces te agarras 4 tortillas o 5 tortillas, pones unos quelites, le pones 2 o 3 pedacitos de esta carne frita, ¿no? Y chile verde, para que agarre, ¿no? Y estos se llaman loritos, ¿no? Y entonces, pues ¿qué comíamos? Loritos. Todos los días comíamos loritos porque ese era nuestro acceso alimentario. Sí se te quitaba el hambre. Te podías enfermar también un poquito, pero no pasaba mucho más de eso. Y el asunto es que
digamos, esta seguridad alimentaria que encontrabas desde esta visión marginal, pues era un fenómeno perfectamente establecido entre todos los grupos, ¿no? Cuando habló Guénola sobre el tema de la inseguridad alimentaria y los instrumentos de esta encuesta, me pareció interesante la perspectiva, digamos, de los compañeros académicos que trabajan cercano a estos temas. Y haría la pregunta para ellos en general: ¿cuál es la utilidad práctica de este conocimiento hacia las comunidades? Más que hacia los especialistas, porque los especialistas pues finalmente entenderemos algo o no entenderemos alguna cosa o tendremos nuestras propias ideas. Pero realmente, por ejemplo, explicar la división campo-ciudad, explicar lo que es la distribución y el consumo con los actores, y no solo centrarnos en la parte de la alimentación. O sea, el proyecto sé que se llama Hungry Cities, ¿no? Pero Hungry Cities suena como un rollito fifí, ¿no? De investigadores outsiders, ¿no? Que dicen, oh, let's go and check about the Hungry Cities. Que tienen suficiente alimentación y van a ver los Hungry Cities, entonces Mozambique, Namibia, ¿no? México y Nicaragua. No aparece, por ejemplo, el hambre en Nueva York, no aparece el hambre en Washington, no aparece el hambre en San Francisco, no aparece el hambre en Frankfurt, ¿no? En donde también hay gente que tiene problemas alimentarios, pero no aparece comparado porque let's talk about hungry cities. Entonces, esta visión, digamos, me lleva a ver que hay una perspectiva más bien eurocentrista en el canal de trabajo de la investigación social, que sigue manteniéndose, ¿no? Y que las gentes que estamos dentro de las nuevas generaciones, yo ya no soy nueva generación, ya soy ruquita generación, pero chido, digamos, se trata de decir, ¿saben qué? Ya bájenle, o sea, hay un montón de cosas que estamos haciendo, de investigaciones que estamos generando, de cuestiones que nos están preocupando y que rebasamos un poquito estas 800 variables. Imagínense, tienen 800 variables, primero son demasiadas, y son demasiadas como para qué, ¿no? O sea, creo que podríamos darle una mejor intervención espacial, utilizar la cartografía social, entender, por ejemplo, los procesos de distribución de los alimentos. Si yo les digo ahorita, por ejemplo, central de abasto, ¿no? Los abarrotes. Entonces todos saben lo que son abarrotes. Y si yo les pregunto, a ver, ¿quién me puede explicar de dónde surge la palabra abarrote? ¿No? Entonces, pues, no sé, así se llaman, cabrón. Y antes se llamaban ultramarinos, ¿no? Ultramar, ok, pero abarrotes, ¿por qué se llaman abarrotes? Bueno, porque en la época de la colonia, o sea, cuando los barcos salían de Europa para conquistar el mundo, ¿sí?, tenían que cargar con un montón de alimentos para poder navegar durante meses y poder llegar a las Indias, como decían ellos, ¿no? Entonces todos los alimentos los tenían que poner abajo en los barcos y ponerles barrotes. Entonces les ponían barrotes para que los alimentos con el vaivén del mar no se les cayeran. Entonces por eso se llaman abarrotes, porque estaban abarrotados en los barcos. Y esta cuestión, por ejemplo, que tiene que ver, digamos, con una especie de infraestructuras para el abasto alimentario, pues estamos hablando del siglo XV, del siglo XIV, o sea, de cuando los barcos circulaban para conquistar el mundo. Bueno, esa era una nueva infraestructura, y dentro de esa nueva infraestructura de los barcos para llenarlos de alimentos y poder viajar durante 6 meses y conquistar a las Américas, ¿no?, pues me parece que es exactamente igual a las nuevas infraestructuras monopólicas, globalizadoras que tenemos a través de Walmart y un montón de centros comerciales que nos están invadiendo y que tendrían que tener, digamos, como una visión analítica entre esas visiones históricas y estas visiones actuales, donde no se explica una sin la otra porque las dos tienen una presencia. Y voy a terminar ya. Hablaron de un patrón espacial de la seguridad alimentaria, hablaron de la oferta y la demanda.
realmente lo que estamos hablando es de dinero y de no dinero. O sea, ¿tienes lana o no tienes lana? Si tienes lana, pues ya chingaste. Y si no tienes lana, pues búscale, güey, a ver de dónde sacas y a ver cómo vas a manejar esta situación alimentaria. La encuesta de Hungry Cities es interesante, es valiosa, me parece que es importante. Y habría nada más que pensar en que estas metodologías que están utilizando no vengan tanto de la FAO y la OEA y la ONU, y más bien se generen en perspectivas locales, en perspectivas mucho más municipales, conocimientos locales. Cuando hablaban aquí de los 1.200 lugares en la Ciudad de México, ¿no? Pues es interesante, pero esas 1.200 casas que hicieron la entrevista, sería muy prudente, sería muy práctico verlas dentro de una cartografía social para explicar las zonas y qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Cuando hablaron de la calidad de los productos, todos los productos tienen diferentes calidades. Cuando estamos trabajando en la Merced y buscamos la calidad de exportación, ¿no? La calidad A, o sea, o triple A, como dirían ahora, no sé, la más chida. ¿En dónde vendían la más chida? Pues en Polanco. En Polanco, en algunos mercados de Polanco, ahí tenían esa calidad. Y valía lo que pues valía esa calidad. Entonces una vez en una reunión así con investigadores, que estábamos hablando de la calidad de los alimentos, pues a mí se me salió y les dije, ¿saben qué? Pues este tipo de calidad, la calidad de los productos, se encuentra en Polanco porque es una zona de judíos, así lo dije. O error, o sea, porque había un judío presente, entonces dijo, es que tú te estás discriminando. Entonces no quería parecer sionista, pero el asunto es que efectivamente estas calidades de productos, hay por lo menos 5, 6, 7, 10 calidades de productos y todas se distribuyen sobre todo en la central de abasto, y de ahí se distribuyen a todos los demás mercados. Y los invito a que se den una vuelta a la Merced, que es el principal mercado detallista distribuidor de alimentos en la ciudad. O sea, que vean lo que hacen, los precios que tienen. O sea, los precios que tienen no los puedes comparar con ningún otro mercado de la ciudad. Dan para comprar y revender en donde ustedes quieran. Y dos cosas. Me voy a las conclusiones finales de la encuesta. Dice, conclusiones: mala alimentación, buena distribución de alimentos, diversidad de alimentos, variación de precios, y hay 800 variables. Ya lo comenté, esas 800 variables valdría la pena revisarlas, meternos y pensar en la utilidad práctica de ellas. Me parece que son demasiadas variables. Yo no alcanzaría a analizar 800 variables. Y termino diciendo que esta inseguridad alimentaria en la Ciudad de México, que decía en la lámina, dice, la inseguridad alimentaria en la Ciudad de México tiene un patrón diferente al clásico que relaciona el centro con la periferia. La verdad, no le entendí. O sea, no le entendí, no sé cómo ver el centro, no sé cómo ver la periferia. Para mí, el centro y la periferia es un mismo centro, o la periferia es el gran centro de otro elemento, en donde la agricultura finalmente aparece. No nos metamos al detalle de la agricultura urbana, ¿no? Los jardincitos y los techitos, que si son ocio, que si son recreación, o sea, que lo haga la gente, me parece perfecto. O sea, yo lo hago, o sea, y cultiva cilantro y menta y cebolla y lo que sea. Eso está bien, o sea, eso hay que impulsarlo, que se haga porque es necesario. No importa si es chico, si es grande, de ahí no nos vamos a alimentar. Lo importante es saber que si nos vamos a alimentar, tenemos muy poquitos canales, tenemos una oferta muy reducida, por más investigaciones sobre el hambre. Si padecemos hambre, vamos a padecer hambre. Si no padecemos hambre, pues la vamos a librar más chido. Pero
hay mucho trabajo por hacer, y sobre todo este trabajo por hacer, yo creo que debería de irse hacia las zonas productoras, hacia las zonas productivas, hacia esta parte rural del país que permanece, que es muy distinta. Hay zonas que exportan, como Sinaloa, por ejemplo, que exporta el 40 o 50% de sus productos a Estados Unidos, ¿no? Y que tiene una producción local también de importancia. Ahí cierro mi comentario y lo único que les digo es que pues, muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme acercarme a la academia, ¿no? Siempre es un honor para mí estar cerca de mis colegas y estoy a sus órdenes para cualquier cosa que podamos hacer juntos. Muy amables. Gracias por los comentarios, la atención que se nos puso. El proyecto, quizás habría que abundar un poquito más sobre el proyecto que ha estado financiado por estos organismos canadienses. El proyecto es un proyecto que dura 5 años y se aumentó a un sexto, en donde la primera parte es esta, la exploración de la seguridad alimentaria en los 7 ciudades. El equipo de México llegó tarde al proyecto, llegó después de un año de que todas las demás ciudades habían empezado, y cuando recibimos efectivamente las metodologías de participación, evidentemente empezamos a decir, bueno, hay cosas que nos adaptan y que hay que empezarlas a trabajar y adaptarlas mejor. Tuvimos muchas comunicaciones y seminarios con los equipos de las otras 7 ciudades, y había varias restricciones. Nos vimos sin querer insertos en esto y tratamos de intervenir. El trabajo es comparativo, con intenciones de influir sobre política pública y organizaciones internacionales, en donde contribuir de manera paralela con diferentes índices de cada ciudad no ha sido descartado, pero complicaría el grado de comparatibilidad. El proyecto tiene 3 grandes temas que tienen que ver con seguridad alimentaria, informalidad y el empleo de los jóvenes en la ciudad. Entonces, justo asunto de tiempo y por lo práctico y eficiente de la presentación, no se abordó en este asunto la dimensión de la exploración y el análisis del informal y de los jóvenes como empresarios, como emprendedores en el sector de alimentos en estas ciudades. Es un proyecto de 5 años con estas ciudades. Además utiliza metodologías de toda naturaleza. Hay trabajos de entrevistas, cualitativos, etnografías, y tratan de construir una visión multidimensional, enriquecedora del asunto, siempre guardando el asunto comparativo. Eso implica una gran limitaciones en eso, que es un desafío en términos teóricos y metodológicos, en poder mantener la especificidad de cada lugar y construyendo categorías comparadas entre los demás, ¿no? Efectivamente, y lo tenemos que decir, ha sido una experiencia interesante conocer otras realidades de otros países, y hay una reflexión por desarrollar desde el punto de vista de las políticas de organizaciones que financian la investigación a nivel internacional, de una postura crítica sobre las direcciones y el tipo de preguntas que hacen. La pregunta fue comparar lo global, el sur global, y está en este momento construyéndose una segunda fase del proyecto con 5 socios más, en donde seguramente podremos empezar justamente a interrogar otras realidades de la complejidad del asunto alimentario. Evidentemente es súper complejo y, como lo dije al principio, tiene muchas vertientes. Puede ser lo ambiente, con el cambio climático se viene una ola de preocupaciones, las nuevas tecnologías, la dimensión del crimen, de la inseguridad, etcétera, etcétera, que abre
una inmensidad de visiones y problemas. Efectivamente se han desarrollado cartografías sociales a escala de calle y de mercados desde el punto de las etnografías de las 7 ciudades que ahorita se están trabajando. Justo ayer tuvimos un taller o grupo focal con 16 comerciantes ambulantes y de tianguis, donde nos explicaran su relación con las autoridades en todo el asunto de inseguridad, de extorsión, de organización, el rol de la mujer, hay una dimensión de género que no se puede escapar, el rol de los migrantes, etc. De las tradiciones intergeneracionales de cocinar y producir alimentos, y que eso condiciona y explica en gran medida por qué soy carnicero o por qué soy panadero, y que tiene que ver con las historias de vida. Yo desacuerdo un poco con la idea de descalificar que si 800 variables son muchas, sin conocerlas, cuáles son. Estas 800 variables, por mencionar una, que más, imagínense, se analizaron, si hubo una pregunta por cada alimento, de 70 alimentos diferentes, cada variable es un alimento, y para cada variable además preguntamos en dónde lo compran. Entonces ahí son 40 multiplicado por 3 categorías de alimentos, ¿verdad? O sea, da ya fácil 120 variables diferentes solamente para rastrear cada alimento. Eso es un ejemplo de lo exhaustivo que se intentó. Habría que ser, yo creo que es útil criticar, hacer una autocrítica de qué tan útil y cuál es el grado de utilidad de tanta precisión, si nos dice algo esa precisión de cada alimento, si es pan blanco, si es... y esto tiene que ver una vez más con el grado comparativo, porque había alimentos que no eran muy pertinentes para la Ciudad de México, pero teníamos que incluirlo para después hacer el trabajo comparativo con las otras 6 ciudades del estudio. El término, estoy de acuerdo, creo que hay un gran desafío, y nosotros compartimos esta idea de que las categorías urbano y rural desde hace tiempo son insuficientes. Justo en un proyecto paralelo, trabajando sobre las zonas periurbanas y lo semi-rural, estamos tratando de construir de manera multidimensional estas nuevas categorías y reflexiones que permitan identificar otras cosas. El asunto centro-periferia, la geografía urbana mexicana, sobre todo sobre la que trata de estudiar la diferenciación socio-residencial, tiene una influencia desde los años 60 basada en identificar patrones socioespaciales, la cual describe que la diferenciación socioeconómica sigue siendo el gran diferenciador del espacio, y que ese patrón es en gran medida centro-periferia, acompañado de un sector sectorial en forma de cuña. Es un patrón muy grosero en varios términos de la palabra, muy burdo, muy grosero, que se ha puesto a prueba y que permite identificar ciertos grupos de carácter socioeconómico. En esta primera exploración de cómo se distribuye espacialmente la sensibilidad alimentaria identificada en 1210 lugares, la hipótesis que cualquier geógrafo diría sería: detrás de esto hay un patrón espacial, no están repartidos de manera aleatoria, hay algo que lo explica, y esa es la exploración que está en curso. Y la primera fue ver si esto representa, se explica por lo que ofrece la ciudad, y vimos que la oferta de alimentos está muy bien repartida por la diversidad de infraestructura, desde tianguis, comercios, mercados, y es una ciudad en ese término
sumamente diversa y que es un gran potencial de la Ciudad de México. Bueno, yo creo que sería eso, algunas de las observaciones que un poco en reacción a los comentarios de... Muchas gracias.